es el control para decidir todas sus acciones, pero realmente tenemos el poder absoluto para la total libertad para poder decidir sobre una acción en la vida. Les relato que un hombre, al haber asesinado a su madre, decidió subir a la Universidad de Texas en Austin, una torre de la Universidad de Texas en Austin, y matar a todas las personas con un rifle que se encontraran cerca. 15 personas mató y dejó heridas a 32 más. Hasta ese momento había sido considerado un ciudadano ejemplar, un alumno brillante en la universidad. Sin embargo, también lleva un diario de los pensamientos que para él eran significativos. En sus últimos días, él expresaba su inconformidad con las emociones en que se venían sentimientos. Murió abatido por la policía. En su cuerpo se encontró un tumor y que ese tumor le afectaba en sus emociones y nos hace reflexionar que nuestras acciones pueden ser origen en una condición biológica y no en el libre albedrío. Tienen un origen en la genética. Puede llevar un temperamento fuerte y esto aunado a haber sido creado en un ambiente violento puede desembocar en una conducta agresiva. Uno no decide si decide qué genes tener, no decide uno. Ahí el libre albedrío no tiene cabida. Es una corriente filosófica que niega, el determinismo niega el libre albedrío, que las decisiones que vamos a tomar ya están determinadas, se llama determinismo. Se convierte en asesino porque es producto de esas condiciones biológicas, de su crianza, de la educación que recibió, de su condición social, de su condición económica. El resultado de ello son sus acciones. Se convierte en asesino. No el asesino. En caso contrario, los que consideran que son buenas, no han elegido ser buenas personas. Son buenas personas porque son producto de su condición biológica, genética, por la creencia que tuvieron, por su condición social, y el producto de todo ese resultado es pues una conducta que la sociedad considera valiosos. El determinismo con filosofía tiene aspectos positivos y negativos. El lado negativo nos quita libertad, nos quita el control sobre nuestras vidas. Yo decido qué es lo que va a suceder, pero también con aspecto positivo, si ya mi camino ya está trazado, si ya tengo un destino, entonces ¿para qué tanto estrés? ¿Para qué me estreso tanto? ¿Para qué me vitamino? Y para que la filosofía del determinismo nos invita a tener humildad. Normalmente nos está yendo bien en la vida y nos ponemos a pensar si las decisiones son correctas, decimos nos va bien, porque yo soy bueno en lo que hago, en lo que yo tomé las decisiones, y pocas veces pensamos, es porque tenemos los genes correctos, tenemos la biología correcta, tenemos una excelente crianza, tenemos una dedicación de nuestros padres hacia nosotros, de nuestros maestros, y que nuestro éxito se debe en gran parte a ellos. El determinismo nos invita a ser más compasivos con el prójimo. Nadie elige ser pobre, nadie elige ser vicioso, sino que todos somos producto de nuestras condiciones que nos tocó vivir. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a que tengamos misericordia por los pecadores, porque ellos no eligen, que determinados por el pecado de Adán y Eva. Estamos todos determinados a caer en el pecado, a caer en el vicio,
caer en ese determinismo. El determinismo nos invita a ser humildes ante todo, porque mayores, como el publicano se sentía mayor ante el fariseo y decía, gracias te doy porque no soy como este publicano, y lo hacía menos, lo menospreciaba. Entonces, el determinismo, de donde todos decimos que somos pecadores de manera determinística, porque esto fue lo que Dios nos enseña, que esa es la cuestión. En ese sentido, nosotros procuremos ser humildes. Todos somos pecadores porque somos hijos de Adán y Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pero tenemos un abogado que es Jesucristo, un abogado que nos puede liberar del pecado. El pecado es el determinismo, ya estamos determinados por el pecado a caer siempre en la maldad, a caer siempre en la mentira, a caer siempre en esto, pero nosotros por eso debemos orar siempre, debemos apegarnos a la oración y decir, líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino. Eso es lo que nosotros debemos, humillarnos ante Dios, ser humildes y no creer que lo podemos todo, sino que esforzarnos en Dios, esforzarnos. Dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, le dijo a Josué cuando iba a combatir ante los cananitas que tenían a su territorio ocupado. Esfuérzate y sé valiente, mira que te mando y no desmayes. Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros, está determinado en la vida que nosotros somos criaturas, no dioses. Creación de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues redimir a sus criaturas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera nosotros podemos ver que la libre albedrío no existe libre albedrío. Lo que existe es que estamos determinados, nadie es libre, dice Jesucristo, nadie es libre. Si de verdaderamente fueres libres, si ustedes dicen que no son ciegos, pero si ustedes dicen que ven, entonces tienen pecado porque dicen que ven, pero no veían nada de los milagros que estaban haciendo. Entonces, nosotros estamos determinados por el pecado, pero también estamos determinados por Dios a depender de Él 100% en la oración, en la lectura de las Sagradas Escrituras, y quitarnos esa teoría de libre albedrío, porque eso nos hace orgullosos, y no nos hace ser humildes, no nos hace ser humildes, nos hace ser orgullosos, nos hace ser como el publicano, sí, que siempre elegimos nosotros, no es que yo elegí esto, yo elegí el otro, no, debemos dar gracias porque Dios nos da la sabiduría para poder encaminarnos, porque contaminados por el pecado elegimos lo peor siempre. Así que, amados hermanos, nosotros leamos las Sagradas Escrituras. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay del que de quien vienen, mejor les fuera que le atase el cuello una piedra de molino y le arrojase al mar a hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiera, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces es nuestro deber estar siempre bajo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos da vida. Entonces, el libre albedrío no existe. No existe el libre albedrío. Y si elegimos a Dios, no es porque nosotros lo hagamos por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo entra en nuestro corazón a través de la locura, de la predicación, de la palabra de Dios. Así es como Dios vino. Porque dice que había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le respondió Jesús estas palabras: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos muestra entonces que sus palabras tienen vida eterna. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero hay algunos de todos que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y que les habían de entregar. Incredulidad de los hermanos de Jesús, ni aun sus hermanos creían en él. Y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si te haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero Jesús y sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaron los judíos. Subió a la fiesta de los tabernáculos. Mas la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y desarrollaba a los judíos diciendo: ¿cómo sabes estas letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios yo la hablo o es de mi propia cuenta. ¿No os dijo Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Los fariseos eran enemigos de Jesús. Dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. O sea, seréis verdaderamente libres, tendréis el libre albedrío. Seréis verdaderamente mis discípulos si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está determinado por el pecado, es esclavo del pecado, no tiene libre albedrío para salirse del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé yo, dijo Jesucristo, que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora que procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
¿Por qué no podéis decidir? ¿Por qué no tenéis libre albedrío? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y nosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿A quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco, y si dijeres si no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos y se fue. Vemos nosotros, en conclusión, que el libre albedrío no existe. Somos esclavos del pecado. El único que nos puede libertar es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. De esta manera termino esta discusión del libre albedrío.